Saludamos al doctor Carlos Castro Riera, él es profesor eméritus de la Universidad de Cuenca, miembro de algunos colectivos ciudadanos, incluido el Cabildo por el Agua. Llega ya el final de la campaña electoral, esta será la última semana de promoción de candidatos. Quisiéramos conocer cómo ha visto usted el desarrollo de la misma y las posibles alternativas que se vienen este domingo. Bienvenido. Muchas gracias por esta entrevista, Gustavo. Bueno, todos hemos asistido a una campaña electoral en la que no ha habido pues mayor euforia de los ciudadanos. Quizás sea por el hecho de que tenemos unas elecciones no tan típicas, resultado de un gobierno transitorio. Y yo diría además porque la situación del país tiene múltiples facetas muy graves y eso distrae la atención en múltiples problemas, la propia situación difícil de la vida para todos los ciudadanos, el tema de la seguridad, las condiciones del empleo tan deficitario, sobre todo los niveles de violencia. Creo que la sociedad ha compartido, ha diversificado, por lo menos diríamos, la atención entre esto de la campaña electoral y el tema de lo que ocurre en la cotidianidad de la vida, que rebasa inclusive su dimensión de atención frente a las propias elecciones. También el contexto internacional entiendo que influye en esto, que distrae la atención, pero en general no he visto una esperanza en el pueblo ecuatoriano, como que de alguna manera gane quien gane, esperamos lo mismo, y sobre todo por lo que vimos en el debate, Gustavo, en donde hubo mucha demagogia y no existieron propuestas muy concretas, reales de cara a la realidad. Y en general, insisto, no existe ilusión, esperanza para el pueblo. ¿En qué medida cree usted, doctor Castro, una campaña con las características que estamos viendo se llegue efectivamente a tratar los intereses ciudadanos, sus preocupaciones, sus aspiraciones? Mire, desde que se ha desarrollado el tema de las redes sociales, el tema de el utilizar la percepción ciudadana para jugar con esas percepciones, quedaba en segundo plano la política objetiva con contenidos. Hablar, Y hablar de redes sociales de entrada es hablar de mensajes cortos, express, de pocos segundos, por lo pero general, sobre todo no más de un minuto. la inmensa manipulación a través de las redes sociales, yo diría en el fondo aquello de que hay una enorme utilización de la percepción ciudadana. Hoy no interesa estrictamente los contenidos de la política, proyectos, programas, formulaciones. Lo que interesa es qué puedo yo utilizar para tener una percepción tal o cual de los ciudadanos. Es decir, hay dos situaciones. La realidad es una y las propuestas sobre la realidad que usted puede desarrollar. Y otra cosa es proponer cosas que gusten o tiendan a empatar con las percepciones ciudadanas. Pero usted comprenderá que este es un juego, es una suerte de manipulación, utilización de esas percepciones y de sentimientos ciudadanos. De tal forma que, frente a la seguridad, por ejemplo, si usted quiere enfrentar la seguridad, hay que hacer propuestas concretas, reales, objetivas, positivas, que sean realmente ejecutables. Pero bien puede usted utilizar la percepción de inseguridad para plantear cualquier cosa demagógicamente, cosas inconstitucionales, o llegar a un concurso de quién es más sangriento que otro. Eso se vio en el debate. ¿Quién es más desalmado que otro? Y eso creo que no está bien. Para ponerle simplemente un ejemplo, Gustavo, hay otros temas de juego de percepciones y por ello es que hoy en el día la política
es política de imagen, de percepción, pero ya pasó la época de formulaciones serias, concretas, reales, de asumir la política con absoluta maduración y responsabilidad. Eso no existe. Se trata simplemente de quién manipula de mejor manera los sentimientos y percepciones ciudadanas. Y usted Y comprenderá que ella, la verdad, es una gran distancia. en temas locales, doctor Castro, ¿en qué medida se llega a tratar, así sea por lo menos de manera superficial, lo que debería ser una agenda de Cuenca, una agenda de la SUAY? No creo que eso ha estado muy presente en realidad, ¿no? Insisto, porque la política se ha desplazado de tratar temas concretos y con seriedad hacia más bien manifestaciones que tienen que ver con esto de la utilización de sentimientos y percepciones ciudadanas. Allí entonces no cabe el análisis de los problemas con seriedad de la descentralización y cómo afrontar un nuevo modelo de Estado, por ejemplo. No se ha formulado un nuevo modelo de Estado, de relaciones entre el poder central y los poderes locales. No se ha analizado el tema de la distribución del poder a nivel nacional. No se ha efectuado una crítica profunda de cómo está el modelo de las autonomías planteadas en la actual Constitución versus otro modelo que pueda de mejor manera equilibrar el desarrollo territorial. Igual resulta, ¿no es cierto?, en materia de los temas de la vialidad que tenemos en Cuenca, o que cada vez el Estado central va succionando recursos de nuestro medio, el trato tan diferente de unas regiones a otras, ciudades a otras, cómo el poder central nos ha impuesto a nosotros enormes sacrificios y nos quiere seguir imponiendo sacrificios, como el tema pues, que hemos tratado algunas veces de la minería. En fin, esa agenda local en relación con los problemas nacionales no ha estado estrictamente presente, ¿no? El campo de las preocupaciones, de lo que se busque en una campaña se ha desplazado tremendamente. Y eso ocurre realmente en la política, no solamente acá. Veo también rasgos de lo mismo a nivel internacional. Vea usted cómo a nivel internacional candidatos de países poderosos utilizan las redes sociales, mensajes subliminales, juegan con los sentimientos ciudadanos, sus representaciones, sus ilusiones, pero vuelvo a insistir, eso dista mucho de los problemas de la objetividad, de la verdad, de la realidad sentida por cada pueblo, ¿no? Yendo a los temas de la provincia de la SUAY, sigue latente como una espada de Damocles el tema de la minería. Justamente se van a cumplir ya 4 años de la consulta popular de Cuenca y sigue poniéndose en debate, en entredicho, los clarísimos resultados de la misma. Hay una posición de sectores oficiales, del Ministerio del Ambiente, del Ministerio de la Minería, con actos como los que hemos visto en las últimas semanas, esos intentos de forzar la continuación de un proceso tendiente a que esta actividad de explotación minera a gran escala en Quimsacocha se instale. Mientras tanto, fluyen noticias de medios de comunicación de absoluta credibilidad, serios, que dan cuenta de ese desastre ecológico que la misma compañía que pretende explotar Quimsacocha, Dundee Precious Metals, ha dejado en un país africano, en Namibia. Bueno, nosotros en el Cabildo del Agua hemos reflexionado profundamente sobre lo que está aconteciendo, ¿no? Y por más realidades, verdades, objetividades que se presentan en relación con los desastres mineros a nivel internacional, que debe darnos lecciones, o a pesar de que hemos sentido nosotros ya los efectos del cambio climático y de la sequía, en donde estuvimos desesperados y nuestros páramos se secaban, pues a pesar de todo ello no hay enmienda, no hay cambio en la conducta de las transnacionales mineras en contubernio con los diferentes gobiernos de turno, y les interesa simplemente es saquear a cualquier costa el mineral, los metales preciosos, al margen del daño ecológico que se pueda causar a los pueblos.
y los gobiernos se enfilan por el lado de estos intereses patrimoniales, más no efectivamente del clamor ciudadano de que se evite contaminar las aguas, de que se pueda preservar este recurso tan importante, que se lo pueda garantizar para las actuales generaciones y futuras. No está de por medio la preocupación sobre la soberanía alimentaria, no está de por medio el hecho de ver los reales impactos de la minería en ecosistemas frágiles. Nada de eso importa, lo que importa es el tema de los recursos económicos, y allí inclusive con una tan pequeña participación del Estado, de tal forma lo que se privilegia son los intereses transnacionales, y entonces yo veo inclusive que ahora existe una enorme corrupción pues en todo lo que existe, lo que es la minería, el tráfico del oro, el contubernio con diferentes poderes políticos, de manera que eso está en juego. Y claro, para avanzar en ese camino se destrozan las constituciones, los ordenamientos jurídicos, se dejan al lado los derechos humanos, los derechos de la naturaleza, no les importa absolutamente nada. Y como además se han erosionado los controles de legalidad, los controles de constitucionalidad, y ya no les importa inclusive el contenido declarativo de las constituciones sobre la soberanía de los pueblos y sus manifestaciones populares, usted comprenderá que en este ambiente de erosión del Estado de Derecho, del Estado constitucional, donde todo se sustituyen por relaciones de fuerza, por el engaño, la manipulación, los hechos consumados, entonces, claro, caminando por esa senda, a lo único que se llega es avanzar por la fuerza en la violación de derechos, y están al margen los intereses de los pueblos, de las ciudades, de la ciudadanía. Este es el panorama y es preocupante. Por eso mismo, nosotros vamos a conmemorar 4 años de la consulta popular, y de ahí que hemos vuelto por las reflexiones y a seguir analizando salidas para el tema, y ojalá que gane quien gane las elecciones, vuelva por el respeto del Estado de Derecho, de la Constitución. Caso contrario, Gustavo, este es un tema específico, pero la descomposición del país, se sigue así las cosas, avanzará la delincuencia organizada, avanzará el narcotráfico, avanzará la inseguridad jurídica, no habrá inversiones. Y mire, Gustavo, todo va en que nuestro país sigue caminando por el filo de la navaja. No tenemos esperanza e ilusión en el país de seguir atropellando el ordenamiento jurídico y llenándose la boca de querer combatir la delincuencia cuando no se dé el ejemplo. No vamos a ningún lado, Gustavo. ¿Qué No vamos a ningún reflexiones hace usted, doctor Castro, sobre este acuerdo de libre comercio con Canadá? Acuerdos bilaterales o multilaterales con países son necesarios en este mundo globalizado, pero este acuerdo en particular viene de la mano de acuerdos confidenciales que se han anticipado, son parte del mismo y que muchas organizaciones sociales han exteriorizado ya como una preocupación la posibilidad de que esto incluya acuerdos que faciliten las actividades extractivas mineras aquí en Ecuador. Claro. Por una parte, el grado de preocupación que esto genera, por otra, cuáles son los mecanismos, la hoja de ruta, el debido proceso que se debe tener con respecto a estos acuerdos que deben necesariamente pasar por la Asamblea Nacional. Bueno, primero, estos acuerdos deben ser transparentes y por lo tanto debería hacerse conocer su contenido a la ciudadanía. Y para tratar de crear el marco jurídico, la supuesta legitimidad para el tema de las inversiones mineras, entonces ahí se habla, ¿no es cierto?, de libre comercio, etc. Pero no hay libre comercio. A la hora, ¿no es cierto?, de plantearse también la apertura para que vengan medicamentos, por ejemplo, más baratos. En esos temas no hay libre comercio. Y claro, se hace pedazos del propio sistema del liberalismo económico cuando usted ve esa enorme contradicción a nivel internacional, donde la llamada libre oferta, libre demanda, el mercado, etcétera, etcétera, simplemente desaparece porque empiezan a darse, ¿no es cierto?, estas presiones en el tema de aranceles,
en aras de buscar ciertos objetivos económicos, medidas de protección para los estados centrales, pero de desprotección brutal para los estados y los países subdesarrollados. Gustavo, se hace pedazos el propio sistema liberal. Se hace pedazos la propia condición fundamental para la economía, que es preservar el tema de la naturaleza y ese recurso estratégico fundamental del agua. Se hacen pedazos. Veo que la civilización está enredada en contradicciones insolubles. Y usted puede encontrar entonces contradicciones. Por un lado se predica el libre comercio, pero el libre comercio en ciertas cosas que benefician a la población no se da. Pero en cambio sí se da la libre apertura de las fronteras para que se arrasen territorios, se arrasen derechos. Ese es en lo que estamos. De tal manera que este tratado de libre comercio con el Canadá, pues entre otras cosas, no hace sino quitar todo obstáculo de protección de lo que son nuestros ecosistemas para que se pueda instalar de mejor manera estos proyectos mineros. Es decir, se sigue siendo cómplices en la vía de una acumulación realmente demencial, de una acumulación económica demencial. Pero esto está generando estragos al conjunto de la sociedad mundial y vemos que se despedazan y hay consecuencias terribles con la propia doctrina del liberalismo. Libre mercado, libre comercio para unas cosas, pero apertura para las otras, ¿no? Entonces, son contradicciones insolubles de esta civilización basada en el supuesto liberalismo económico. Por otra parte, ¿cómo se hace el seguimiento, el curso que debe seguir esa sentencia de la segunda sala de lo civil de la provincia de la Suay, que dictaminó una serie de medidas, también un proceso que se tiene que seguir sobre el tema de Quimsacocha? Hasta donde conocemos, tras hablar con uno de los jueces de esta sala, el tema ha retornado al juez que conoció él mismo en primera instancia. Vea, Gustavo, nosotros en nuestros análisis hemos llegado a una conclusión fundamental. Hay un hecho relevante que tiene que respetarse su rango jurídico y político, social y ético, como es la consulta popular por el agua de Cuenca, llevada a cabo el 7 de febrero de 2021. Ese es un hecho trascendental que tiene tremendas repercusiones jurídicas, políticas, sociales, ambientales. Ahora, cualquier acto, Gustavo, de rango inferior que contradiga ese pronunciamiento de la voluntad soberana del pueblo cuencano es un acto que carece de valor ético, moral, es un acto que contraviene la expresión de la voluntad soberana del pueblo, que está expresado como un requisito fundamental para la constitución del propio Estado de Derechos, del Estado constitucional. Y nuestra preocupación, ya lo tenemos que decir con más claridad, con más expresión todavía, de cómo es posible que de una demanda de protección de derechos que plantearon las comunidades, algunas comunidades campesinas y algunas organizaciones del agua, hayamos devenido en una ejecución de una sentencia donde se viole hasta la propia sentencia, que en puridad jurídica, Gustavo, efectivamente hay una contradicción con el tema de la consulta popular. Si usted tiene un pronunciamiento plebiscitario de un pueblo, a nadie se le ocurre, Gustavo, que pueda una sentencia, o peor, una ejecución de una sentencia, irse en contra de ese pronunciamiento. ¿En qué estamos, Gustavo? Hay conclusiones radicales que nosotros ya tenemos que llegar y señalar, porque esto no puede seguir dándose. Por eso decía en un artículo de análisis a propósito de la conmemoración de esta consulta popular, que ningún acto administrativo o judicial o cosa por el estilo, reglamento, decreto, puede irse en contra de lo que fue un pronunciamiento de la voluntad soberana del pueblo cuencano. Caso contrario, Gustavo, en que queda aquello de que la Constitución dice que ese pronunciamiento es obligatorio y de inmediato cumplimiento. No caben interpretaciones, es proclamación de la voluntad de un pueblo. Y eso es preocupante. De tal forma que le hago notar a usted y a la ciudadanía que hemos caminado de una senda donde se abre una vía nuevamente para posibilitar una concesión minera que el pueblo prohibió realizarla porque está dentro de una zona de recarga
de los ríos Tarqui y Anuncay. La posición tomada por el Consejo Municipal, ¿cuánto peso, qué relevancia tiene? Tiene una trascendencia fundamental porque eso es ratificar y estar al tono con los diferentes pronunciamientos históricos por más de 30 años, en donde las diferentes instituciones se han pronunciado en el mismo sentido, medios de comunicación, el periodismo, la academia, las organizaciones. Prácticamente, Gustavo, excepto 2 o 3 personas o alguna que otra institución en nuestro medio, se ha pronunciado en contra de ese espíritu general que se ha manifestado de defensa del agua para los habitantes de Cuenca. Y entonces, una resolución del gobierno local expresada en el Consejo Cantonal es muy importante, porque, quieras o no, son nuestros representantes, presididos por el alcalde, y eso tiene que ser tomado en consideración. Ahora, de esa declaración hay que pasar a los hechos. Y nosotros, Gustavo, estamos planteando de que también en la reformulación del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial se profundice la normatividad protectiva del suelo, de estos suelos, de estas zonas que merecen una atención especial, como son los páramos. Nos preocupa inmensamente el proceso de destrozo, Gustavo, y esto quisiera tener un diálogo especial en alguna otra oportunidad, de los bosques, de los chaparros, de todo lo que es la vegetación protectora. Es una barbaridad, Gustavo, lo que ocurre en nuestro medio. Si a eso usted le suma que nuestros páramos se pueden desecar por esta actividad extractiva, entonces el futuro que nos espera es gravísimo y es inmediato y agudizará los problemas de la sequía y los déficits de agua. Por ello es importante el pronunciamiento del Consejo, pero hay que llegar a acciones concretas, Gustavo. Hay que preparar una inmensa movilización social. Este no es un tema solamente jurídico, no. Este es un tema que implica movilización social, mayores pronunciamientos, mayor radicalidad, firmeza, unidad. En definitiva, estamos jugando, como siempre he señalado, intereses estratégicos del Cantón Cuenca, y en eso no podemos dar el brazo a torcer. Y es un tema humano, Gustavo. Bien, le agradecemos mucho por habernos acompañado, doctor Castro. Gracias a usted, Gustavo. Buenos días. Declaraciones del doctor Carlos Castro, miembro del Cabildo por el Agua, profesor emeritus de la Universidad de Cuenca.